Jesús no condenó a la prostituta en Lucas 7, ni a la mujer adúltera en Juan 8, ni tampoco a los publicanos que se robaban los impuestos, ni los pecadores de mala fama, ni los borrachos que leemos en Mateo capítulo 9. ¿Por qué nosotros sí condenamos ciertos comportamientos? Bueno, queridos amigos y hermanos, como acabamos de ver, esta es otra persona, otro creyente, entre comillas, que lamentablemente está torciendo la escritura, la está diluyendo, la está amoldando para ser políticamente correcto y no caer mal o no violentar la sensibilidad de los otros, en este caso una comunidad LGTB. Este pastor llamado Andrés Corson, de una mega iglesia, está torciendo la escritura al igual que este joven llamado Josué Bermúdez, a citar Juan 3:17, que dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al citar este versículo, él está dejando de lado, ocultando o metiendo en sus bolsillos, no sé cómo decirlo, queridos hermanos, el llamado al arrepentimiento. Él sí dice algo que es muy verdadero y hay que decirlo. Lamentablemente existe un tipo de cristiano que no predica el evangelio, que cuando ellos hablan en frente de personas pecadoras, ¿cierto? O personas naturales, personas que no conocen el evangelio, lo único que hacen es condenar. Eso existe hoy en día. Y lamentablemente, como lo dije hace un momento atrás, proviene más de la línea más carismática, ¿cierto? Como Cruzada de Poder y otras iglesias pentecostales con ese tipo de postura con respecto cuando van a hablar con un homosexual o con un católico romano, etcétera, etcétera. Llegan a ser violentos. Eso sí existe. Sin embargo, queridos hermanos, la palabra de Dios nos muestra que la homosexualidad es un pecado. Lo vemos desde Génesis en adelante, ¿cierto? Allí en Levítico 18 nos dice claramente que es un pecado, es una aberración delante de Dios que un hombre se eche o que esté o que se acueste, mejor dicho, con otro hombre. Es pecado delante de Dios. Es así, es un pecado. Ahora, queridos hermanos, el Evangelio nos muestra que no solamente los homosexuales son pecadores delante de los ojos de Dios, sino que todos, cada uno de nosotros, estamos bajo condenación porque hemos pecado. Hemos pecado en Adán, en nuestro representante, ¿cierto? Allí en el jardín del Edén, queridos hermanos, él cae en pecado y por lo tanto todos nacemos con un corazón pecaminoso, con una naturaleza pecaminosa, dispuestos a buscar y hacer el mal. Y esto lo podemos ver en Romanos, ¿cierto? Allí en Romanos 3, donde Pablo deja claro que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Después por allí hay otro versículo, dice que todos están muertos en delitos y pecados, ¿cierto? Y que éramos enemigos de Dios, Pablo allí también en Romanos, mostrándonos, ¿cierto?, la realidad del ser humano sin Cristo. El Evangelio, queridos hermanos, necesariamente debe llevar el llamado al arrepentimiento, porque el Evangelio no es que Dios te ama, ¿cierto? Dios te ama, ven, acércate a Él porque Dios tiene grandes cosas para ti. Eso no es el Evangelio. El Evangelio, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. El Evangelio tiene que ver con Cristo como el centro de todo el relato bíblico, como hilo conductor de Génesis a Apocalipsis. Cristo es el centro del mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que Dios amó tanto a este mundo, a un mundo que le dio la espalda a Dios, a un mundo que nace en pecado y busca a pecar constantemente y transgredir su ley, pero Dios envía a este mundo a su único Hijo, a su unigénito, a Cristo Jesús, para morir por nuestros pecados. El Evangelio nos muestra el amor de Dios al enviar a su Hijo, quien viene a este mundo.
quien toma naturaleza humana y vive de una forma santa, santa, y que al caminar a la cruz, después de haber sido golpeado, escupido, avergonzado, humillado, Él carga nuestros pecados a la cruz, queridos hermanos, y allí en la cruz, escúchame bien, la justa ira de Dios cae sobre Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él era el sustituto. Él es el sustituto de su pueblo, de su iglesia. La ira de Dios que tú y yo merecíamos fue derramada sobre Jesucristo allí en la cruz. Y Él, al tercer día, queridos hermanos, resucita y hoy está a la diestra del Padre. Este es el Evangelio. El Evangelio es que todos estamos bajo la ira de Dios, que necesitamos un Salvador, que tú solo no puedes salvarte, que aunque acumules y acumules buenas obras, la misma palabra de Dios dice que nuestras buenas obras están manchadas, ¿cierto? Como trapos de inmundicia. Necesitamos un Salvador, necesitamos que alguien nos salve y el Evangelio nos muestra claramente a alguien, apunta a alguien y ese alguien es Jesucristo, queridos hermanos. Tanto el homosexual, tanto el ladrón, tanto el adúltero, el fornicario, el idólatra, querido hermano, cada pecador de este mundo necesita, queridos hermanos, a Cristo. Y el llamado es al arrepentimiento. El llamado es a volverse a Cristo de todo su corazón. Pablo lo dice, como lo dije en el video anterior. El que robaba, pues deje de robar. Y esta regla se ocupa para cada uno de nosotros como pecadores que en aquel tiempo éramos, como dice allí 1 Corintios 6. Ustedes, algunos de ustedes erais o hacíais aquellas cosas. Adulterar, ser idólatras, ¿cierto? Pero ya no lo somos porque hemos sido transformados, hemos venido a Cristo en arrepentimiento. Dios ha cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Ahora este pastor llamado Andrés Corzon, con una forma, ¿cierto? Una forma de expresarse tan romántica, tan, ¿cierto? Cercana, tan subjetiva, ¿cierto? Para que los demás puedan oírlo y sentir y vibrar con las cosas que él dice, lamentablemente está distorsionando el Evangelio. Él está amoldando el Evangelio a este tiempo, a una ideología. Porque estoy muy seguro, escúchame bien, estoy muy seguro que si él predicara el Evangelio fielmente tal como es, no existiría aquella mega iglesia que él tiene. Porque el Evangelio, queridos hermanos, para algunos es para salvación, pero para otros, y esto es así, es bíblico, es para condenación. Porque algunos aceptarán y correrán a Cristo, pero otros, queridos hermanos, no aceptarán el mensaje y sus corazones se endurecerán cada vez más y correrán hacia el lado opuesto. Este pastor Andrés Corzon, como lamentablemente este joven Josué Bermúdez, están, cierto, condicionados con una ideología pagana de este tiempo. A moldar el Evangelio. ¿Para qué? ¿Para agravar a los hombres? ¿Acaso Pablo buscaba agravar a los hombres? No, querido hermano, para nada. Pablo no buscaba agravar a los hombres. Ningún apóstol buscaba agradar a los hombres. Ellos buscaban glorificar a Dios en la fiel predicación del Evangelio, mostrando a Cristo y solamente a Cristo crucificado. Bueno, para algunos locura, ¿cierto? Pero para otros salvación. Y este es el mensaje que debemos entregar cada uno de nosotros. No nos dejemos llevar, queridos hermanos, por personajes como estos en plataformas como estas, queridos hermanos.